que algunas notas que estuve tomando para este programa y para alguna otra intervención sobre el maestro Arturo Uslar Pietri, escribí algo que quiero decírselos, no leérselos, sino decírselos. Yo pienso, pasarán muchos, pero muchos años antes que en nuestro país vuelvan a ser un Arturo Uslar Pietri. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque es muy difícil, extraordinariamente difícil que un ser humano de esa magnitud intelectual, moral, se dé con frecuencia. Él es uno de los grandes venezolanos en toda la historia de nuestro país, no solamente en el siglo XX, que fue el siglo que él vivió más, murió en el 2001, sino en todo, yo me refiero a todo el siglo XIX y aún el siglo XVIII. Es muy difícil encontrarle parangón a Arturo Uslar Pietri. Pero Uslar no es un venezolano, Uslar es un hombre universal, es un hombre universal nacido en Caracas, es uno de los grandes nombres de la cultura venezolana en el mundo. Sus libros, por ejemplo, han sido traducidos a casi todos los idiomas. Eso no significa sino que su obra es apreciada y conocida en otras lenguas, empezando por su primera novela, Las Lanzas Coloradas, escrita en 1930 y publicada en el año de 1931. Sus otras novelas, entre ellas las más recientes, también han sido objeto de interés más allá, no solo de las fronteras políticas del país, sino también de las fronteras idiomáticas. Pero Uslar tiene para nosotros los venezolanos una presencia que difícilmente se puede equiparar a otras por sus muchos años de colaboración en los periódicos. Esto lo hizo Uslar a conciencia. Uslar no fue periodista o columnista de prensa por lucir su nombre en las páginas de los mejores periódicos. Fue porque comprendió que si un libro suyo era leído por 30 o 40 mil personas, un artículo en un periódico podía ser leído por 300 o 400 mil personas. Y después comprendió que eso mismo, si lo decía por televisión, podía ser visto y apreciado por 3 o 4 millones de personas. Porque él tenía muy clara la conciencia de lo que valían los medios de comunicación para un escritor poder divulgar sus ideas. ¿Y cuáles eran esas ideas? Mire, esas ideas tuvieron siempre como centro fundamental su enorme amor por Venezuela. Uslar no hizo nada que no estuviera pensado en función de Venezuela. Si acaso él es como en efecto es un escritor universal, lo es por la misma razón que es universal el Quijote, que no pasó de ser el Caballero de la Mancha. Es decir, esa fórmula extraordinaria de Cervantes, que es la primera vez que ocurre en la historia de la novela, de ir hacia lo universal por lo particular, eso fue lo que hizo Uslar. Todos sus cuentos, todas sus novelas, incluso sus planteamientos ensayísticos, que son de vuelo universal o internacional, tienen como epicentro Venezuela. Por ejemplo, ¿cuántas veces habrán oído ustedes esa célebre frase del sembrar el petróleo? ¿Ustedes se imaginan todo lo que quiere decir esa sencilla expresión, sembrar el petróleo? Bueno, eso fue una editorial que le escribió en el año de 1935, creo que para el diario Ahora. Y su tesis, que sigue vigente como el primer día en que la dijo, es que la riqueza es esa extraordinaria que nos traía el petróleo. Si no se convertía en agricultura, si no se convertía en una industria verdadera, si no se resembraba, era inútil. Se nos iba a convertir en lo que por desgracia se nos convirtió, en eso que él llamó con tanta donosura el festín de Baltasar. Es decir, que los venezolanos hemos venido gastando con aquellos recursos con los cuales pudimos haber construido una gran patria, una gran nación, un gran país, lo hemos venido dilapidando en cosas que, como no,
serán muy agradables para la vida, para la mejor vida, que si podemos importar vehículos lujosísimos, los trajes de última moda de París, o grandes perfumes, o qué sé yo, cuántas cosas más. Pero con eso no se hace patria. Y esa fue la gran llamada de advertencia de Arturo Uslar Pietri a los venezolanos, entre muchas otras. No digo que fuera la única, pero como el petróleo ha sido para los venezolanos lo que los guayqueríes, esos indígenas del oriente venezolano, de Margarita, llamaron, mire, proféticamente, los guayqueríes llamaban al petróleo el estiércol del diablo. Y a nosotros nos ha resultado una gran verdad. Hemos tenido una inmensa riqueza petrolera que ha hecho de este país nuestro, el Señor me perdone si me equivoco, el país rico más pobre del mundo. En fin, el maestro Uslar tiene muchas cosas que ofrecernos y que enseñarnos en sus libros. No lo podemos olvidar. Afortunadamente no lo estamos olvidando. Pero sus libros debieran leerse con frecuencia, algunos de sus libros en especial, en las escuelas, en el bachillerato, en las universidades. Es decir, es una llama de inteligencia que nosotros no podemos dejar que se extinga, sino por el contrario, es una flama, es una luz que debemos mantener encendida. Don Arturo falleció en un lunes de carnaval, 26 de febrero del año 2001, y al día siguiente, en el velatorio, yo le pregunté a uno de sus parientes más cercanos cómo había sido su muerte. Y ese pariente me dijo solamente esta frase: no sufrió. Entonces yo me imaginé que Uslar, con toda su grandeza, se había ido discretamente, como para no interrumpir la fiesta de la vida. Se fue silenciosamente. Pero nos ha dejado una herencia tan maravillosa en sus libros, en su ejemplo de trabajador, de gran venezolano, que era sencillamente su paso de la vida física a la vida inmortal, a la vida de la posteridad. Que no hemos sido capaces de eso que dije yo hace mucho tiempo, hay que sembrar el petróleo, eso no lo hemos sabido hacer. Bueno, si ustedes quieren alguna recomendación personal sobre los libros de Uslar por los cuales ustedes pudieran empezar a tener un contacto con él, me refiero a los que no lo han leído, de luego, yo les pediría que comenzaran leyéndolo como poeta, en este libro maravilloso que se titula El hombre que voy siendo. Porque lo menos que los venezolanos podían pensar, y eso fue una sorpresa para todos, es que Uslar era un poeta y un excelente poeta.